Bienvenidos, amigos. Dicen que la artillería es la reina del campo de combate. Y si probablemente el uso masivo de fuego de artillería haya sido el factor más determinante en las capacidades del ejército ruso, si vemos la progresión menguante del uso de la artillería rusa hasta el día de hoy, resulta bastante evidente la degradación de las capacidades tanto ofensivas como defensivas del ejército ruso. Precisamente, repito, en el que haya sido el mejor recurso ruso, la artillería. A continuación, vamos a ver el promedio de disparos de proyectiles de artillería realizados por día de ambos bandos, delimitados por trimestres. Las fuentes de los siguientes números son varias. En diferentes momentos del conflicto se han dado estimaciones de cuántos proyectiles de artillería fueron disparados por cada bando, por lo que agrupándolas por trimestres podemos observar la progresión de estos desde una visión general. En los 3 primeros meses del conflicto, Rusia ha realizado un promedio de 60.000 disparos de artillería por día. Para entonces, Ucrania, una cifra muchísimo más modesta, de 4.000. En el segundo trimestre de 2022, mientras el ejército ruso intentaba ocupar el Donbass, el consumo de proyectiles de artillería se mantuvo con 57.000. Ucrania, para entonces, un promedio de 5.000 disparos diarios. En el tercer trimestre de 2022, los proyectiles de artillería disparados por Rusia cayeron ligeramente a 40.000. Ucrania, un ligero aumento hasta los 7.000. Ya en el último trimestre de 2022, mientras Rusia intentaba resistir en Gerson ante la ofensiva ucraniana y mientras avanzaba hacia Bakhmut, la capacidad de artillería rusa disminuyó considerablemente a apenas entre aspas, a 20.000 proyectiles por día. Ucrania, un promedio de 5.000 disparos día. Ya en 2023, mientras Rusia intentaba la ofensiva de invierno y mientras acababa por ocupar Bakhmut, en los primeros 6 meses, Rusia disparó 28.000 y 20.000 proyectiles por día. En esa época, Prigozhin se quejaba constantemente de la falta de piezas y de proyectiles de artillería. Ucrania, entre 7 y 4.000 disparos. Como estamos viendo y veremos, la capacidad de artillería ucraniana se ha mantenido hasta hoy con pocas variaciones, siendo mucho más dramático en el caso ruso. En el tercer trimestre de este año, Rusia disparó unos 12.000 proyectiles artilleros por día, siendo ya una reducción importante. Pero en el cuarto trimestre, en el que estamos, y por lo tanto aún no ha terminado, Rusia está realizando un promedio de apenas 7.000 disparos día. En el caso de Ucrania, en estos 6 meses, aún incompletos, ha realizado un ligero aumento a 8 y 9.000 disparos. Si bien la capacidad artillera ucraniana, en cuanto a consumo se refiere, se ha mantenido relativamente estable durante más de 1 año y medio, la pérdida de la capacidad de artillería rusa es evidente, pasando de 60.000 disparos día de los primeros meses a en torno a 10.000 de los últimos meses. De inicio, la capacidad de artillería rusa era entre 11 y 16 veces superior a la ucraniana, una diferencia abismal. Sin embargo, a día de hoy, prácticamente se ha igualado. O incluso, en el trimestre que nos encontramos, los disparos artilleros ucranianos han superado ligeramente a los rusos. Si vemos estos datos en un gráfico, resulta mucho más evidente el deterioro de las capacidades artilleras rusas, prácticamente en caída libre hasta alcanzar los números ucranianos. En este gráfico podemos ver la primera gran caída rusa alcanzada a finales de 2022, coincidiendo con la liberación ucraniana de Gerson y la ofensiva rusa de invierno, que obtuvo unos tristes resultados. En los siguientes meses podemos apreciar lo que a mí me parece un esfuerzo para mantener las capacidades artilleras, coincidiendo el otro momento de pérdida de capacidades en la toma de Bakhmut, y desde entonces otra considerable caída. También hay que tener en cuenta, a pesar de la gran diferencia entre el volumen artillero de ambos países, el empleo de ellas. Si bien la artillería rusa debe haber sido lo que más capacidades ofensivas le ha otorgado, incluso una clara superioridad, en la primera mitad de lo que llevamos de conflicto, en general, Rusia empleó a su artillería de manera masiva y hasta tosca. Llegar a realizar decenas de millares de disparos de artillería por día debe haber sido una pesadilla para las tropas ucranianas. Deben haber parecido auténticas cortinas de explosiones interminables. Pero el uso y abuso de la artillería rusa, con a menudo poca precisión, seguro que también ha contribuido al declive de sus propias capacidades artilleras.
imágenes más propias de la Primera Guerra Mundial, con decenas y no centenares de cráteres con una imprecisión bastante obvia, y hasta poco dignas en pleno siglo XXI de la supuesta segunda potencia mundial, no solo han contribuido al agotamiento de los proyectiles rusos, como también deben haber acabado con la vida útil de centenares de cañones. Si Rusia tuviese la capacidad industrial para fabricar proyectiles y cañones para mantener un fuego artillero como en la Gran Guerra, no veríamos un descenso tan dramático en la capacidad de fuego de su artillería. Si bien el uso y abuso artillero ruso le dio frutos en las primeras etapas del conflicto, este mismo abuso ha contribuido al agotamiento del que probablemente haya sido su mejor recurso. Aunque es posible que el ejército ruso esté empezando a racionalizar su artillería, el hecho de ver recientes visitas rusas a países cuya capacidad industrial es la que es, incluso ver a altos oficiales rusos quejarse de la falta de artillería en una zona tan importante como Zaporilla, zona de la ofensiva y avance ucraniano, no hace más que corroborar que las capacidades artilleras rusas difícilmente volverán a ser las que eran, ni siquiera una sombra de lo que fueron. Mientras Rusia tiene a la todopoderosa industria de Corea del Norte como aliada, Ucrania tiene detrás la capacidad industrial de Estados Unidos y de gran parte de Europa. No parece de ninguna de las maneras que la artillería rusa pueda volver a ser superior, como antes, a la ucraniana. Actualmente, la capacidad de fuego artillero de ambos países parece haberse igualado. Veremos en los próximos meses cuál será la evolución. Pero aquí, otro factor importante a favor de Ucrania. Si bien no es así en todas las piezas de artillería ucraniana, y por lo tanto no lo es así en todos sus disparos, pero Ucrania cuenta con sistemas artilleros de precisión. Si en contrapartida Rusia realizaba fuego artillero de saturación, con centenares de disparos poco precisos, a continuación veremos dos vídeos ucranianos que ya tienen un año de antigüedad. En el primero, veremos la destrucción de un cañón artillero autopropulsado ruso, con apenas un disparo. En el segundo vídeo, la destrucción de un sistema de radar ruso, 2 vehículos, con 2 disparos. 3 objetivos destruidos, con 3 disparos de artillería ucraniana. Veremos cómo se desarrollan las capacidades artilleras, su evolución, en los próximos meses. Pero actualmente, estando igualadas, la capacidad de precisión del armamento occidental sobre el soviético heredado por Rusia debe dar una clara ventaja a las capacidades ucranianas. La flota rusa del Mar Negro, si bien difícilmente podría decidir este conflicto, está más acorralada que nunca. La Fuerza Aérea Rusa, que sí podía llegar a decidir este conflicto, más allá de ataques de bombarderos estratégicos que no cruzan la frontera ucraniana, brilla por su ausencia. La capacidad blindada rusa, movilizando T-62 y hasta T-55, obviamente ya no es la que fue. Su infantería, ahora mismo, la fuerza rusa que lleva el mayor peso de los combates, de momento parece aguantar. Y la artillería rusa, la que dio los mayores logros al ejército ruso, ya no es ni la sombra de lo que fue, al punto que es probable que Ucrania ya tenga una mejor capacidad artillera que Rusia. Teniendo en cuenta que hace como un mes que prácticamente no aparece ni un prorruso en los comentarios, creo que hasta ellos ven en la situación en la que está Rusia. Curiosamente, los supuestos neutrales, últimamente, parecen los más optimistas hacia Rusia. Ya no sé si es por dar pienso a sus seguidores, o es que se les escapa la rusofilia. Ya se subirán al barco cuando llegue lo inevitable, aunque eso ya es harina de otro costal. Suscríbete, dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.